Muy buenas con todos, les saluda Edison Pozo y vengo a traerles un nuevo video explicando acerca de la administración de discos, en especial con referente a la configuración y partición de discos. Primeramente tenemos que acceder al administrador de discos. Esto se lo puede realizar mediante diferentes formas. La primera es mediante usando, por ejemplo, comandos como PowerShell, ingresando el comando dixmgp.msc y prácticamente el sistema nos ejecutará el administrador de disco que nos lanzará este programita. De igual forma también se lo puede hacer con el centro de comandos, el símbolo de sistemas. Ingresamos el mismo comando dixmgp.msc y automáticamente nos mostrará el administrador de disco. También existe una forma práctica y sencilla de usar este tipo de acceso, y es simplemente darnos donde está el icono de Windows en la tecla inicio, le damos clic izquierdo y nos vamos donde dice administrador de discos y automáticamente nos llevará al programita, que es el cual nosotros vamos a manipular todos los discos que tenemos en nuestro equipo, al igual como poder realizar ciertas particiones que nosotros requiramos. Bueno, por ejemplo, aquí tengo un disco ya partido, y asimismo los discos propios que tienen el equipo, discos C, F y G respectivamente. Hay un disco reservado que es como para el sistema, para poder unir disco F con el F y el G con el C y tener interacción entre ellos mismos. Ya, ahora lo que vamos nosotros a poder realizar es la configuración de tamaños adecuados de sectores para ver cargas de trabajo para lo que nosotros requeramos. Hay que tener en cuenta que un sector de disco es una subdivisión de una pista donde cada de estas pistas son de manera circulares, y estas pistas son divididas en diferentes sectores. Los discos duros tradicionales usan sectores de 512 bytes aproximadamente, aunque los nuevos discos avanzados usan sectores de 4096 bytes. En futuro pueda que incrementen a 8000 o inclusive mucho más. El tamaño del sector es creado durante la fabricación del drive, no puede ser cambiado. Y esto básicamente lo vamos a mencionar a continuación. Para poder realizar esto necesitamos crear un nuevo disco. Para esto nos vamos donde dice el botón acción. Le damos clic donde dice crear VHD, en el cual vamos a poder crear un tipo de disco de archivo VHD o VHDX. El VHDX básicamente son un tipo de discos antiguos que ya había, cuyos discos aceptan tamaños hasta máximo de 2040 GB, o sea aproximadamente como unas 2 teras. Fuera de esto, el resto de tipos de archivos pues se trabajan en VHDX, aunque también se trabajan en discos clásicos, ya que estos son como que más actualizados, tienen pocos más funcionalidades, incluso pueden admitir hasta 64 terabytes, y estos tipos de formatos son aceptados en Windows Server superior de 2012, o sea incluye Windows Server 2016. Incluso el más reciente, el Windows Server 2000, soportan lo que es Windows Server 2016. También hay que tener en cuenta el sistema operativo. Por ejemplo, aquí también nos dice que en el VHDX no admite sistemas operativos anteriores a Windows 8, o sea, en Windows 7, Windows XP no pueden usar este tipo de discos, tienen que forzosamente usar un sistema VHDX. También forzosamente, por ejemplo, nosotros vamos a trabajar en tipo VHDX. Ya. Acá también nos aparece el tipo de disco duro virtual que nosotros queramos usar. Acá tenemos dos tipos de discos. El tamaño fijo, que es el que prácticamente es un archivo fijo que se le asigna de manera inicial y que solo puede trabajar en ese tipo de archivo, en ese rango límite. O el de expansión dinámica, que es el súper recomendado, que prácticamente nosotros asignamos un tamaño mínimo y prácticamente no va a consumir todos los recursos de nuestro equipo que necesitamos, sino que se va expandiendo según la demanda de recursos que
o archivos que vayamos almacenando en este nuevo tipo de disco. Aquí ya depende un poquito de gustos de cada quien, cuál es el que más le conviene, tomando en cuenta que el tamaño fijo pues obviamente va a dejar va a dejar un gran hueco y no va a consumir todos los recursos que nosotros podamos, más bien dicho, va a dejar gran huecos y va a dejar inútiles gran cantidad de espacio que nosotros podamos necesitar con otros discos en comparación. Aquí también tenemos el tamaño del disco duro virtual que nosotros queramos asignar, megabytes, gigabytes, terabytes. En este caso por lo general se asigna una cantidad de gigabytes mínimo. Por ejemplo, pueden poner por ejemplo 2 gigabytes. Yo le voy a poner por ejemplo unos 12 gigabytes por ejemplo de espacio para que realizar la partición. Igualmente tenemos que examinar, o sea, básicamente dónde queremos que se aloje este tipo de disco. Yo quiero que se aloje en el disco local F, una carpeta que le llamamos temporal. Acá lo voy a crear una nueva carpeta con el nombre de Dix. Abrimos en esta carpeta y finalmente asignamos un tipo de nombre. Por ejemplo, voy a asignarle como disco EP. Una vez asignado todos los tipos de datos que nosotros queramos para nuestro disco, simplemente le damos en el botón de aceptar y esperamos que se crea nuestro disco. Y efectivamente acá se ha creado nuestro disco. Como disco 2 está desconocido, pesa un tamaño de 12 GB y prácticamente no está asignado. Inclusive nosotros podemos comprobar aquí nuestro carpeta que hemos creado, nuestro directorio, donde acá se almacenarán todos los discos. Prácticamente un disco viene a ser un archivo más, que inclusive aquí dice un archivo de imagen de 4 megabytes, poquito, pero ya está como que creado. Ahora, para poder inicializar y poner funcionamiento este tipo de disco, poder realizar la partición de manera correcta, primero necesitamos inicializar. Esto se logra básicamente seleccionando nuestro disco que hemos creado. En este caso es el disco 2. Le damos clic izquierdo y le damos en la opción que dice inicializar disco. Damos clic. Nos aparece aquí una ventana que nos dice inicializa un disco para que el administrador de discos lógicos pueda tener acceso a él. Seleccionamos los tipos de discos que nosotros queremos inicializar. En este caso es el disco 2 que hemos creado. Luego seleccionamos el estilo de partición que nosotros queramos registrar o crear. Esto básicamente nos permite para poder organizar mejores nuestros archivos que queramos poner en este nuevo tipo de disco, por ejemplo. E incluso cada uno tiene su respectiva característica de partición, por así decirlo. La diferencia entre una partición con la otra es que tenemos que el MBR prácticamente es un sistema de partición antiguo. No solo porque prácticamente todavía se sigue utilizando en estos días para ciertos fines, por ejemplo, ya que es como que un registro que nos permite de tener un solo registro de todos los datos. Que podemos tener registro de archivos de datos de texto, de música, videos, imágenes, etcétera, etcétera. Podemos tenerlo ahí. El GPT en cambio es un poquito más variado, o sea, tiene las mismas funciones del MBR, pero mucho más seguro. Uno es mucho más seguro. Tenemos como que una múltiples funcionalidades de particiones ahí, o sea, múltiples registros. Y es muy seguro porque, por ejemplo, pueda llegarse el caso hipotético de que ocurra un virus y prácticamente el virus pues le daña todo el registro, lo que puede producir que todo el disco quede inutilizable, o sea, básicamente una gran cantidad de almacenamiento tirado a la basura, lo que conlleva pues a quedar el disco inutilizable. Entonces hay un poquito las ventajas de tener particiones de discos también en esos tipos de aspectos.
un poquito de prevención. Por ejemplo, si te daña un disco X, puedes utilizar otros discos e inclusive la partición, lo cual está súper bien. Pero también podemos tener un poquito más de seguridad, como el GPTP, que se le considera muchísimo mejor por diferentes aspectos. Adicionalmente, esto GPP me permite, por ejemplo, tener un reinicio de sistema seguro y que nuestros datos se queden de la mejor forma posible, inclusive poder recuperarlos. Comparado con los MBR, también pueda que no ocurra la recuperación de los registros que tenga ahí en ese disco, por previamente, como ya mencioné, que haya quedado inutilizable el disco. Por otra, con GPTT no ocurre eso, lo cual tiene sus grandes ventajas. En ese caso, dicho esto, pues simplemente le damos en aceptar, ya que GPT nos ofrece un mejor servicio. Y simplemente con esto ya podemos haber realizado nuestra inicialización del disco, como se puede apreciar aquí. Y con esto tenemos creado prácticamente nuestro disco. Y ya está inicializado, y aquí dice que ya está en funcionamiento. Ahora, ¿cómo comprobamos que este disco físico en efecto ya está funcionando? Simplemente nos vamos en propiedades. Aquí tenemos diferentes tipos de características que nos mencionan de nuestro nuevo disco que hemos creado. Y para comprobar que esté en funcionamiento, nos vamos a la opción que dice volúmenes. Y aquí tenemos la información del disco. Por ejemplo, tenemos el disco que es del tipo 2. Un tipo básico, está en línea. Y tenemos que es, por ejemplo, un tipo de tabla de particiones tipo width o GPTP. Y tenemos la capacidad de unas 12 GB aproximadamente. Entonces, como vemos, efectivamente ya está configurado. Pero sin embargo, vemos que todavía no está asignado. Tiene como que casi 2 GB vacíos. Entonces, para comprobar esto y poder poner en funcionamiento nuestro disco, tenemos que hacer una serie de propiedades primero. Lo cual nosotros damos aquí en clic izquierdo en este apartado vacío. Le damos donde dice nuevo volumen simple y nos aparecerá el asistente para crear un nuevo volumen de manera simple. Le damos en siguiente. Acá tenemos, por ejemplo, el tamaño del disco que tenemos, un tamaño máximo del disco y un mínimo simple, que podemos asignarle tranquilamente las 12 GB, pero creo que no es lo conveniente. Entonces lo mejor es comenzar un poquito con bajo. Por ejemplo, vamos a comenzar con unas 2 GB. Le damos en siguiente. Después asignamos la letra de unidades que queramos habilitarlo. Obviamente, por obvias razones, no va a aparecer las letras que nosotros tenemos de los discos habilitados. Por ejemplo, en mi caso, vemos que tenemos habilitado el disco, ocupado el disco C, que por ejemplo, por defecto es el propio del sistema. Tenemos reservado para el sistema el disco D. Tenemos ocupado el disco F y el disco G, que son dos discos aparte. Entonces, bajo ese concepto aparecen otras letras menos las que he mencionado anteriormente. Entonces, en este caso yo voy a escoger, por ejemplo, la unidad P. ¿Ya? Esto para que aparezca como un disco común y corriente, como lo que tenemos aquí en el equipo. Por ejemplo, aquí. Entonces, así más o menos tendría que aparecer. También podemos crear, montar una siguiente carpeta vacía de NFS. Si así los queremos, por ejemplo, en uno de los archivos que ya nosotros queremos. O simplemente no podemos asignar una letra o ruta de acceso a la unidad. Y ya está. Pero para el presente trabajo, pues nosotros vamos a asignarle la letra y poder crear un disco, una partición como si se tratara de un disco comúnmente corriente. Ya. A continuación ya tenemos como que asignado lo fijo. Ahora lo que nosotros queremos hacer es asignar ciertas configuraciones para el momento del formateo del disco, si es que así se lo requiere. Tenemos un tipo de sistemas diferentes, por ejemplo FAT 32 GB y el MFS. Asimismo tenemos el tamaño de la unidad de designación que se le quiere dar, el
y la etiqueta del volumen que se le quiere asignar al mismo. La diferencia entre este tipo de sistemas de archivos es que prácticamente el FAT es como un sistema público, por así decirlo. Cualquier usuario que pueda usar nuestro equipo en su diferencia de cuentas respectivamente, claro, puede acceder a este tipo de disco, y creo que no es lo conveniente, ¿ya? Entonces el NFS es más como un poquito privado, para el cual nosotros podamos tener el tipo de control correspondiente. El tamaño de asignación, como ya saben, esto ya depende un poquito de cada quien. Yo lo voy a dejar en predeterminada por defecto, y la etiqueta del volumen voy a ponerle como pruebita, por ejemplo. Ya. Le damos en formato rápido, le damos en siguiente, y automáticamente aquí ya prácticamente para terminar nos da un pequeño resumen de lo que se seleccionó. Y si estamos de acuerdo, pues le damos en finalizar. Y automáticamente el asistente implementará todos los cambios correspondientes que el sistema así lo requiera. Ya. Y automáticamente tenemos los volúmenes prácticamente asignados. Aquí tenemos la partición correcta, la primaria, que es de 2 GB. Y tenemos otra de unos 10 GB ahí vacío todavía, asignados, que se puede asignarle después. O el sistema propio vaya a ir reclamando esto y reduciendo este espacio. Recordemos que nuestro disco es disco dinámico, así que puede hacer este tipo de modificación si es que se va quedando sin espacio. Como nosotros ya creamos nuestro disco, vemos que aquí se llama el disco P, como pruebita. Entonces, queremos saber si es que este disco pruebita funciona. ¿Cómo podemos hacer? Simplemente vamos al explorador. Aquí vemos que ya está nuestro disco P, que se llama pruebita. Nosotros, por ejemplo, vamos a crear un tipo de archivo. Por ejemplo, deseo crear, por ejemplo, un tipo de archivo PowerPoint, ya, por ejemplo. En este caso yo voy a llamarle a este archivo, por ejemplo, archivo prueba. Ya. Automáticamente pruebo. Ahora vamos a abrirlo para poder efectivamente realizar algunos cambios correspondientemente a esto. Ya se abrió el PowerPoint. Y automáticamente podemos realizar, por ejemplo, una presentación PowerPoint. Por ejemplo, prueba de disco. Ya, aquí por ejemplo podemos poner otros discos. Por ejemplo, ese paso de la USLA. Y prácticamente esto. Ahora vamos a guardar nuestro archivo. Cerramos. Y para validar que todo esté funcionando correctamente, vamos a abrir de nuevo. Y efectivamente aquí está creado nuestro archivo correspondientemente. Y como verán, el disco está funcionando correctamente. Ahí vemos, ya actualizamos, que pesa más o menos unos 31 GB. Lo mismo podemos hacer con otro tipo de cosas. Como por ejemplo, deseo copiar, yo que sé, una imagen del disco G, por ejemplo. Voy a copiar, por ejemplo, lo que es la imagen del logo de la USLA. Le pongo acá. Y como verán, se transfirió exitosamente. Vamos a abrirlo para ver si es que funciona la imagen. Y en efectivo funciona. Con esto podemos comprobar que se pudo realizar exitosamente la partición y el funcionamiento de nuestro disco virtual que acabamos de crear. Espero mucho les haya servido. Y sin más que decir, yo me despido. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.